hablar de cirugía robótica, después vamos a hablar de cirugía de un solo puerto y después vamos a hablar de cirugía guiada por imán. Para la introducción quise traerles un video. Yo soy fiel creyente de que una imagen dice más que 1000 palabras, entonces voy a reproducir el video. El video no tiene sonido para que no se preocupe. Listo, perfecto. Entonces, digamos, como vemos en el video, hay varios aspectos importantes que tenemos que analizar. Para los que no conozcan, digamos, la película, es una película o una saga de películas mundialmente muy famosa. Esta en especial se comenzó a filmar hace más de 25 años y hace más de 25 años estábamos viendo, como lo vimos en la imagen, la cirugía robótica como un mito, aunque más adelantico vamos a hablar, y en realidad la cirugía robótica para esa época ya estaba bien establecida. eh, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Listo, entonces para comenzar a hablar de cirugía robótica tenemos que comenzar a hablar de cuáles son los orígenes de la cirugía robótica. Entonces, importante tener en cuenta que desde la década de 1960 ya los científicos estaban trabajando en un concepto. Este concepto era transportar la conciencia o la presencia de un ser humano a algún otro plano. Pues como estamos hablando de realidad virtual, vamos a hablar del plano virtual. En la NASA, para los años de 1974 a 1976 más o menos, el científico Michael McGriff estaba desarrollando un concepto importante con el fin de revisar, digamos que una misión que fue la misión Voyager, en donde básicamente constaba del envío de dos sondas para la, digamos que la extracción de imágenes de Saturno y Neptuno. Lo que querían en la NASA era traer esas imágenes en ese momento en dos dimensiones, traerlas a colación y poder analizarlas digamos que en una imagen 3D. Digamos que el científico Michael lo que hizo fue adaptar esa imagen 2D y poder transformarla a través de una serie de parámetros y de tecnologías a lo que posteriormente se va a conocer como 3D. Luego, Scott Fisher, también científico de la NASA, agregó audio 3D al dispositivo y lo denominó Sistema Integrado de Telepresencia. Lo que vemos a la imagen de la derecha, lo que estoy señalando con el puntero, básicamente es la primera fotografía que se obtiene del Sistema Integrado de Telepresencia. Al principio, en 1974, pues el dispositivo no era así. Lo que describen los textos es que era un dispositivo muy voluminoso, el cual colgaba del techo y digamos que era difícil el movimiento de la persona con el dispositivo. También es importante resaltar que lo que vemos en pantalla básicamente es un visor a lo que ellos le denominaron el sistema HMD. Más adelantico se los voy a explicar cuando entremos en materia con lo de cirugía robótica. Y como pueden ver, el científico Scott Fisher tiene puesto unos guantes que le otorgaban la capacidad de poder
digamos que manipular la imagen a su antojo y tenía un sistema de retroalimentación que ellos definen como óptico. Entonces, lo que se sentía en ese momento es que, digamos, al analizar la imagen, por ejemplo, de Saturno, se podían controlar, digamos que los planos mediante la manipulación pues, manual del dispositivo. También es importante resaltar que fue Jaron Lanier quien acuñó el término realidad virtual y posteriormente incorporó el término a los sistemas portátiles como el BPL, que es el que estamos viendo en este momento. Para entender la cirugía robótica tenemos que entender el contexto histórico. Entonces, primero nos vamos a centrar en el año de 1986, que fue el año en donde la cirugía robótica como proyecto de investigación comenzó a crecer tanto en forma y en recursos financieros. Entonces, Estados Unidos en ese momento se encontraba, aunque no se encontraba en una guerra fija, en una guerra como tal declarada con otro país, otro territorio, se encontraba en operaciones militares con Irak, Libia y Bosnia. Entonces, digamos que las operaciones militares con Libia en ese momento, en contra del dictador Muammar Gaddafi, fueron o sea, de grandes pérdidas para el ejército norteamericano. Entonces, digamos que tener en cuenta ese punto para hablar ahorita de cómo fue que se desarrolló la tecnología. Lo segundo, nos encontrábamos en un ambiente político dentro del contexto de la Guerra Fría, perdón. Entonces, lo que primaba aquí eran dos cosas principalmente. El financiamiento casi que ilimitado para proyectos militares y de aeronáutica. Entonces, ahí tiene que ver mucho la NASA con el desarrollo de las tecnologías y la necesidad del ejército americano para incorporar un protocolo que se llamaba el protocolo Minuto de Oro. Más adelante les voy a explicar en qué consistía el protocolo Minuto de Oro, pero es para ubicarnos en el contexto histórico del desarrollo de la tecnología. Ya comenzamos a entrar en materia y a ver cómo fue que se desarrolló digamos, la tecnología en cuanto a cirugía robótica. El primer dispositivo que se creó fue el dispositivo que se denominaba The Green Telepresence Surgery System. Al lado izquierdo de sus pantallas lo que van a ver es una imagen recuperada del documento original, por eso digamos que se ve un poco, no se ve tan nítida como quisiéramos, pero es digamos que la imagen del primer proyecto que se realizó en cuanto al sistema Green. Entonces lo que vemos en el puntero, les estoy señalando con el puntero, es la tecnología HMD, que significa Head Mounted Display. Básicamente es la tecnología que ya habíamos analizado, que la NASA había desarrollado casi que 15 años anterior al proyecto de la cirugía robótica. Vemos que, digamos que el gráfico nos muestra también que iba a ser manipulado por unos guantes de tecnología óptica y nos muestra que principalmente querían darle 6 grados de movimiento. Al lado derecho vamos a ver el robot como tal quirúrgico. El robot quirúrgico, pues, digamos que se componía en ese momento solamente de dos visores, dos visores que son los que iban a transmitir la imagen y un brazo robótico. Importante, el Dr. Green crea este sistema principalmente para la anastomosis de vasos y nervios. Él lo creó, digamos que por una influencia en ese momento de un residente de cirugía plástica, vieron la utilidad del proyecto y comenzaron a desarrollarlo. También es importante decir que los primeros conceptos tenían como primicia lo que les acabo de demostrar, la tecnología HMD con visual y audio en 3D. Entonces, digamos que le facilitaba al operario, pues el operario tendría que ser un cirujano, para, digamos que sentirse en ese ambiente quirúrgico. Y la tercera cosa importante es que en 1987, la estación de trabajo digamos que se crearon dos estaciones de trabajo. Una que usaba unos controladores de instrumentos quirúrgicos y la segunda, pues digamos que el material visual que era dado por el óptico que utilizaban o que se ponían en la cabeza en esos momentos.
Aquí en esta diapositiva les quiero traer a colación también el primer diseño del primer prototipo que fue creado, que fue construido. El anterior no se construyó, este sí que se construyó. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que consta de dos partes, una estación de trabajo para el cirujano, es la que les estoy señalando, pues en estos momentos, pues, toda esta es la estación de trabajo del cirujano y una unidad quirúrgica remota que en realidad no tuvo muchos cambios, tenía un componente visual y un brazo robótico para, digamos que llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos. En estos momentos, digamos que la estación de trabajo del cirujano se equipaba de un monitor que le permitía al cirujano ver hasta 120 grados. Entonces, como vemos en la imagen, pues resaltar la posición ergonómica del cirujano, vamos a tener un reflector o un espejo reflector que va a reflejar la imagen del monitor. Y debajo de ese espejo reflector vamos a tener los controladores del cirujano. ¿Con qué fin se hacía esto? Digamos que es importante que el cirujano tuviera una retroalimentación sensoperceptiva de lo que estaba llevando a cabo. Entonces, pues pueden imaginarse en sus casas que estamos viendo una imagen, la imagen que nos va a proyectar el robot quirúrgico, y debajo estamos teniendo los controladores. Es decir, que nos daba una impresión de primera persona para poder controlar y llevar a cabo todas las maniobras de cirugía. También es importante el altavoz que se ve aquí debajo del espejo reflector, y se lo incorporaron para que el cirujano pudiera tener una retroalimentación del ambiente quirúrgico como tal. Entonces, el ayudante quirúrgico le podía dar información acerca de la cirugía, dar información acerca de los comportamientos del robot, y así el cirujano no se sentía tan aislado del ambiente quirúrgico. Mm, lo que ustedes ven en pantalla al lado derecho, pues ya es como tal la evolución de los brazos quirúrgicos. Digamos que en estos momentos, en esta imagen que ustedes tienen acá a la izquierda, ya tenemos dos brazos robóticos totalmente útiles y lo que sería el sistema de visualización. Perdón. Entonces, en estos primeros, digamos que en estos primeros prototipos, se incorporaba, los brazos quirúrgicos tenían la capacidad de incorporar instrumentos intercambiables a través de mecanismos de bloqueo giratorio, es decir, que necesitaban de un ayudante quirúrgico o un operador robótico. Lo que se hacía es que, por ejemplo, quiero hacer una disección con bisturí, podía quitar el bisturí a través del sistema de bloqueo giratorio y podía incorporar otro instrumental quirúrgico. Lo que vemos aquí es que teníamos 7 puntas para instrumental quirúrgico, muy parecidas al equipo de laparoscopia para ese momento. El robot también tenía detección de fuerzas laterales y capacidad de transmitir las sensaciones y los controladores del cirujano. ¿Qué significa esto? Al principio, el robot, digamos que podía hacer retracción del hígado para una colecistectomía, por ejemplo, pero cuando detectaba una fuerza que era mayor a la programada, el robot dejaba de operar. Entonces, digamos que teníamos un punto desfavorable para la realización de procedimientos quirúrgicos. Y otro punto desfavorable es que solo poseía 4 grados de movimiento. Y pues, digamos que los robots actuales tienen 7 grados de movimiento. Era un robot que solo se podía mover en el plano vertical, el plano horizontal y el plano diagonal. Entonces, digamos que sí tenía sus limitaciones para la actividad quirúrgica como tal. Pero también nos ofrecía unos beneficios. Los beneficios del sistema Green que están descritos, digamos que en ese primer documento, era que proporcionaba una visión estereoscópica de alta definición completa. Esto lo que quiere decir es que teníamos un monitor en donde podíamos ver 120 grados, digamos que imágenes en alta definición para ese momento. Teníamos una destreza mejorada por parte del cirujano. Esto lo que nos quiere decir es que al tener la reducción de temblores y una escala de movimiento que podría mejorar el desempeño, podríamos llegar a esas partes de difícil acceso, por ejemplo, en cirugía laparoscópica con mayor facilidad. Y hasta ese momento todo estaba siendo financiado
si bien por entes gubernamentales, estaba siendo financiado bajo un modelo privado. Ese modelo privado era el Instituto de Investigación de Stanford para ese momento. Entonces, el doctor Green después migró de ese instituto, le ofrecieron mejores condiciones laborales en en otra parte, y es cuando entra el doctor Sabata, también coronel del ejército de los Estados Unidos. Y es cuando comienza la financiación gubernamental y pública de lo que se va a denominar la cirugía robótica. Los Estados Unidos en ese momento tenían, digamos que tenían una idea que querían desarrollar. Digamos, este gráfico que se ve aquí en pantalla es también un gráfico original del proyecto. Entonces, lo que querían llevar a cabo es que en un vehículo blindado, que era un vehículo blindado para transporte de tropas de infantería, que alrededor le cabían de 17 a 20 personas armadas y equipadas, querían transformar ese vehículo blindado en un ambiente o en un quirófano propiamente dicho. Entonces, tenían equipo de anestesia, tenían personal calificado para el primer abordaje quirúrgico o las primeras intervenciones después de que un soldado haya sido herido, tenían soporte vital primario y tenían, digamos que equipado el robot o el sistema Green en ese momento. Lo que querían hacer era lo siguiente. Pues les hablaba del minuto de oro en diapositivas pasadas. Para ese momento estaba establecido un protocolo que se llama la hora dorada. La hora dorada era que el soldado, cuando era herido, tenía que ser llevado dentro de los primeros 60 minutos a la base más cercana. La base más cercana en este caso, pues, sería esta que estoy señalando con el cursor. El inconveniente que tenían era que el soldado en promedio se demoraba de 80 hasta 120 minutos, lo que acarreaba todas las consecuencias, es decir, una elevada mortalidad en las tropas norteamericanas, una elevada morbimortalidad, deserción. Entonces lo que querían era reducir ese tiempo al minuto de oro. El minuto de oro era que el soldado fuera atendido dentro del primer minuto después del trauma, es decir, que este vehículo blindado tenía que estar en la zona de guerra o en la zona de batalla para transportar inmediatamente al soldado después de haber sido herido. Se enfocaban básicamente en dos cosas: crear un protocolo que se llamaba Medfast. El Medfast tenía dos grandes pilares, y era el primero, control de la hemorragia, y el segundo, control de la asepsia del paciente. Los soldados en ese momento se morían básicamente por tres cosas: infección, por el trauma recibido, eh, se morían de shock hemorrágico y se morían de politraumatismos. Entonces querían impactar directamente sobre esas tres entidades. Lo que buscaban era poner una antena en el vehículo blindado. Esa antena iba a viajar hacia un receptor. En este caso, pues el receptor podría ser el avión de los Estados Unidos o un satélite. El receptor mandaba la señal hacia la base más cercana, hacia la base militar más cercana, en donde iba a estar un cirujano con el equipo Green para estar controlando, digamos que los daños vasculares que se podían dar en ese momento. Entonces, como el sistema Green tenía básicamente lo que quería el ejército de los Estados Unidos, que era un sistema quirúrgico, un sistema de imágenes, un sistema de anestesia, pues lo tenía todo incorporado para que el soldado fuera atendido dentro de ese primer minuto. También es importante recalcar que en el proyecto original, el soldado tendría que ser atendido con el vehículo en movimiento. Entonces, se recibía al soldado herido, se le realizaba, digamos que el control de daños, y el vehículo lo iba transportando a la base primaria. Pues obviamente, como había financiación pública o financiación gubernamental por el Departamento de Estado Militar, entonces existieron unas modificaciones para que se pudiera, digamos que, dar el proceso quirúrgico dentro del campo de batalla. La primera fue que la visualización aumentó de 2 a 3x en alta definición a todo color.
lo que permitía ver claramente objetos de hasta 1 milímetro. ¿Qué era lo que buscábamos con esto? Básicamente una cosa que era el politraumatismo generado por los explosivos y la metralla dentro de los explosivos, pues que se alojaban en el cuerpo del soldado. Entonces, con este sistema era mucho más fácil identificar esos pedazos de metralla incrustados, por ejemplo, en víscera sólida para hacer el control de daños. Lo segundo era el sistema de estabilización de cámaras, a lo que le denominaron quietud virtual. La quietud virtual era necesaria precisamente porque el vehículo iba a estar en movimiento, muchas veces en condiciones adversas, en donde no nos podíamos desviar, yo creo que mm, ni 5 milímetros pues, de la incisión real que quería hacer el cirujano en esos momentos. Y el tercero era que los controladores maestros, es decir, en la consola del cirujano, se programaron para la reducción de temblores, también por esto mismo. Por estos tiempos pasó algo muy importante. En 1993 se llevó a cabo la primera presentación a distancia, es decir, digamos que la presentación del sistema Green se dio a cabo en un hotel y en el hotel, digamos que a 30 metros del hotel estaba un simulador, un maniquí, en donde tenía vísceras de bovino y lo que querían era simular que en realidad el sistema servía y en realidad que se podía llevar a cabo. En este primer momento lo que hicieron fue con una fibra óptica conectar tanto el robot quirúrgico como la consola de instrumentos y llevar a cabo la cirugía. Fue un éxito, digamos que en ese momento se pudo demostrar, pero tenía cosas por mejorar. En ese momento solo tenía un brazo quirúrgico, entonces para 1994 amoldaron o mejoraron el equipo y fue cuando se demuestra la naturaleza intuitiva del dispositivo al público en general. Entonces estaba el secretario de Departamento de Defensa, el doctor William Perry. William Perry sin ninguna, digamos que sin ninguna capacitación quirúrgica en su vida, logra hacer, eh, logra hacer control de heridas a una distancia de 160 metros. En 1994 la distancia fue de 160 metros con digamos que el simulador en movimiento. Y el doctor William Perry logra completar la sutura y logra hacer el control de heridas, pues de una parte de la herida en ese momento el simulador. Entonces él logra demostrar que el dispositivo tenía una naturaleza, digamos que muy fácil de maniobrar y de manejar para cualquier persona, más que todo para un cirujano que es el que va a estar dirigiendo el robot. En 1995 comienza la experimentación en vivo. Básicamente empiezan con pruebas en bovinos y porcinos y se prueban estos tres tipos de cirugía: cirugía vascular, cirugía de trauma y cirugía urológica. Empiezan con la cirugía vascular. Abajo están las imágenes de una angioplasia con parche y un injerto vascular con PTFE. En la cirugía vascular se dieron cuenta de dos cosas: que el dispositivo era efectivo, pero se demoraban de 2 a 3 veces más en realizar un procedimiento digamos que con cirugía robótica en comparación a la cirugía vía abierta. En la cirugía de traumas se comprueba efectivamente que el robot quirúrgico estaba preparado para los procedimientos de cirugía traumática con una tasa de efectividad del 75 al 85%, dependiendo del cirujano operador en ese momento. Y la cirugía urológica, que fue básicamente la que tuvo mejores resultados. Tuvo una resolución, digamos, una efectividad, perdón, cercana al 95%, con tiempos quirúrgicos muy parecidos a los que se llevaban a cabo en esos momentos. En 1999 se desarrolla el sistema final, le agregan 6 grados de libertad, es decir, que era casi como una mano humana, sí, como tenía casi que el mismo movimiento de una mano, y cada brazo quirúrgico tenía un rango de movimiento de 30 centímetros, es decir, que era muy fácil y factible llegar digamos que a cada órgano abdominal.
Bueno, entonces, ¿qué pasó con la financiación gubernamental o la financiación pública? Para el año en el que se dio el atentado del 9/11, el gobierno de los Estados Unidos comienza a redireccionar todos esos recursos financieros y se acaba, digamos que la inversión, que la inversión para la cirugía robótica, aunque se dejan las patentes libres. Entonces aquí es cuando comienza a jugar la industria privada. La primera, la primera industria o la primera empresa que comienza a ser parte de la cirugía robótica se llama Computer Motion y ellos desarrollaron el primer robot avalado por la FDA. Ese era el robot AESOP. Básicamente era un robot diseñado solamente para la visualización del campo quirúrgico a través de comandos de voz. Entonces, eh, digamos que era un robot útil porque el cirujano para ese momento podía estar haciendo cirugía laparoscópica y estar direccionando al robot para que enfocara, alejara o desenfocara la imagen. Posteriormente tuvo pues la evolución fue Hermes, a Hermes le agregaron dos brazos quirúrgicos, es decir, que teníamos el componente visual y dos brazos quirúrgicos para realizar pues la cirugía como tal. Hermes tuvo un inconveniente y fue que la FDA solo lo aprobó para apoyo quirúrgico. Lo que quiere decir es que solo podía hacer la retracción de tejidos, más no incisión o cortes profundos. Y Zeus, Zeus fue, yo creo que uno de los robots más famosos que se dio a conocer o se volvió famoso en su momento porque hizo la primera cirugía transatlántica. Un cirujano en Nueva York operó por vía pues, robótica a una persona en Bélgica. En ese momento fue la cirugía más costosa del mundo, costó $1 millón solo en gastos de telecomunicaciones. Lo que hicieron fue pasar un cable con fibra óptica a través del mar Atlántico y se pudo realizar la cirugía. Describían unos tiempos de latencia visuales de 160 milisegundos y como tal operacionales de tan solo 15 milisegundos. Entonces, digamos que fue un hito para la medicina y para la cirugía en su momento. Y la segunda, digamos, empresa fue Intuitive Surgical, con el desarrollo de Lenny. Lenny consistía en tres brazos robóticos separados, dos eran brazos de instrumentos y el tercero se componía del componente endoscópico. Básicamente, Lenny tuvo un cambio y fue que tuvo marcos alternos para video separado, lo que reducía, o sea, lo describían como binoculares. Entonces, con este cambio, los cirujanos referían una reducción de las náuseas casi en un 90%. Eso era el plus de Lenny. Eh, Lenny evolucionó a Mona, digamos que estos eran los comandos operarios de Lenny, estos fueron los de Mona y estos fueron los de Da Vinci de la primera generación. Entonces ya, pues yo creo que es el robot quirúrgico más famoso en esta época, Da Vinci. Da Vinci también consta de una consola central, una consola operada por el cirujano y un componente o el componente quirúrgico que es el robot como tal. El robot se compone de tres brazos quirúrgicos y su componente endoscópico. Importante aquí, pues digamos que es describirles un poquito lo que es Da Vinci. Da Vinci ya va en la cuarta generación o la generación denominada XI. Eh, entonces vamos a tener dos controladores, un controlador para la mano derecha que básicamente va a controlar el brazo 1 es el que ustedes ven aquí en color morado, y un controlador para la mano izquierda, y el controlador de la mano izquierda va a controlar los brazos 2 y 3, que sería el rojo y el amarillo. Pues tenemos un instrumental quirúrgico muy parecido, digamos, a lo que es una cirugía laparoscópica. El diámetro de los trócares o de la entrada de los trócares mide de 8 a 10 milímetros. Y pues tenemos un componente inferior. El componente inferior básicamente va a constar de 5 pedales. Entonces, el pedal A va a intercambiar entre el brazo 2 y el brazo 3. Es decir, que cuando estoy
estoy operando el controlador izquierdo con el brazo 2, por ejemplo, y quiero cambiar el brazo 3, oprimo el pedal y cambio automáticamente el brazo 3. El pedal B va a ser para control del componente visual. Lo que va a hacer es mover la cámara en cuanto a profundidad. El pedal C nos va a enfocar o a desenfocar, según lo que queramos, el componente visual. Y el pedal D y el pedal E básicamente es para el control del electrobisturí. Me parece importante que miren acá que por cada 5 centímetros de movimiento, digamos que cualquier rango de movimiento en la mano equivale a 1 centímetro de rango de movimiento en el robot, digamos que lo que nos habla de, de lo preciso y lo puntual que es para manejar este robot. Pues aquí los principales usos que le dan, este es un gráfico de la Universidad de Navarra en España, los principales usos que le dan. En urología está descrito, digamos que ya está bien descrito el uso del robot. Y en cirugía general, pues tenemos cirugía de colon y recto, cirugía bariátrica, cirugía hepatobiliar, pues ya cirugía de cabeza y cuello, tenemos tiroidectomía y paratiroidectomía, con muy buenos, digamos que muy buenos resultados, siempre que sea por vía axilar. Se dice que Da Vinci mejora la estancia hospitalaria en un 40%, es decir, que cuando operamos a un paciente, y normalmente el paciente se va a demorar 10 días en el hospital, con Da Vinci se va a recuperar en 6 días. También nos hablan del control de hemorragia. El control de hemorragia es 25% inferior a lo que sería una cirugía laparoscópica. Y pues creo que lo que viene o lo que está escrito, las proyecciones que tenemos para la cirugía robótica en Colombia es que en 15 años vamos a estar realizando al menos el 75% de, de las cirugías que hoy se realizan por laparoscopia en cirugía robótica. También es importante decir que aunque somos un país en vía de desarrollo, el costo del robot, si bien es alto, digamos que tiene otros beneficios financieros, como la estancia hospitalaria, digamos que la rapidez quirúrgica. Entonces, eh, estamos sopesando costos. Igual, Da Vinci no es el único robot que existe en el mercado. Por ejemplo, tenemos a Hugo por parte de Medtronic, que también está cogiendo mucho auge. Digamos que en España ya realizó 4 cirugías exitosas. Entonces, la proyección es que la cirugía robótica de aquí en 15 años sea la que mande la parada. Bueno, buenas noches. Entonces, espero que me escuchen bien. Para seguir con el tema, quería mostrarles, aparte de la cirugía robótica, unos temas muy interesantes en innovación en cirugía, como lo han sido las cirugías de un solo puerto. Normalmente la cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva, eh, lo que se busca es el abordaje laparoscópico donde se insertan varios trócares o se hacen unas pequeñas incisiones en todo el abdomen para abordar el instrumental quirúrgico. Las cirugías de un solo puerto lo que buscan es que en vez de que sean múltiples incisiones, solo sea una incisión. Una incisión por donde en solo esta van a entrar todos los instrumentos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la historia, encontramos que se empezó a hablar de las cirugías de un solo puerto desde 1992 por parte de los ginecólogos, haciendo la primera histerectomía por incisión única. Luego empezaron a ver un auge y en 1999 se empezaron a realizar y se reportaron las primeras colecistectomías transumbilicales y una apendicectomía. Asimismo, en el 2008 se presentó y se reportó la primera cirugía de tipo colorectal con esta modalidad de técnica quirúrgica. Sí. Entonces, para tipo de técnicas que son nuevas, hay unos dispositivos
que desde 1992 que salió esta técnica de un solo puerto, las casas comerciales empezaron a realizar estos dispositivos con tal de mejorar que si bien es solo un puerto donde entran todos los instrumentos, evitar el choque entre sí. Entonces, estos son en la parte umbilical donde se insertan y ahí se insertan de 3 a 4 instrumentos instrumentales quirúrgicos para la laparoscopia. Sí. Entonces está el dispositivo que les mostré en la anterior diapositiva, que es de una casa comercial, y también están estos. Hay unos que son más rígidos que otros, hay unos cirujanos que los prefieren así o no. De todas maneras, esto está siendo estudiado aún. Y también está el que ven ahí, que es como azul, que a diferencia de otros, el material es un poco más flexible que los demás. Y esto pues en cuanto a lo que han desarrollado las casas comerciales. Sí. En cuanto a Colombia, quería traerles, porque acá se hizo un estudio que de hecho se publicó este año en enero, sobre una manera más costo efectiva de realizar estas cirugías que no fuera por medio de estos dispositivos. Entonces, en la imagen que ustedes ven a la izquierda está el prototipo, donde realmente es muy sencillo. Ellos tomaron pues lo que se llama como un retractor, que eso es un dispositivo en plástico, se hace la incisión a nivel umbilical, ahí se pone como la parte del dilatador donde va a entrar todo el instrumental quirúrgico y a este se le añade un simple guante estéril. Entonces, como ven en la imagen, el guante estéril se le cortan parte de las puntas de los dedos de tal manera que estos guantes fijen o donde se pueda introducir los trócares y los instrumentales para que de esta manera sea más costo efectivo. Ahí vemos el modelo y en la otra imagen, pues ellos realizaron el estudio ya abordando los pacientes. Entonces, como pueden ver, pues es una cirugía que realmente es muy sencilla, no genera un costo para el sistema, no genera un costo en compra de dispositivos. Realmente lo que ellos reportaron en el estudio fue que a todos los pacientes les fue muy bien. Y en cuanto a la comunidad del cirujano también. Entonces también queríamos traerles esto a colación porque pues es un estudio que pues a nosotros nos pareció muy importante mostrarles que acá en Colombia pues también somos muy recursivos. Aquí les dejo pues el nombre del artículo, que pues realmente también el autor principal es el doctor Luis Felipe Cabrera, que él es el presidente del capítulo de futuros cirujanos, a la que pues nosotros como grupo de interés estamos inscritos. Siguiente. En cuanto a las ventajas, entonces, de estas cirugías de un solo puerto, vamos a encontrar que realmente al ser solo una incisión a nivel de la parte umbilical, el dolor posoperatorio en toda la mayoría de los estudios reporta que los pacientes refieren el dolor casi hasta 24 horas después de la cirugía y que el dolor es mínimo. Además de esto, pues vamos a tener una estética favorable porque la mayoría de estas incisiones de un solo puerto buscan que sean de manera umbilical. Así, pues también vamos a tener menos complicaciones en las heridas quirúrgicas, una recuperación más rápida que significa una estancia hospitalaria más corta. Esto, pues, nos demuestra que este tipo de cirugías van a reducirle costos también a los hospitales. Pero pues hay algunas, aquí les mostré como todas las ventajas, pero obviamente van a haber varias dificultades técnicas. Dentro de lo primero, pues ahí quería traerles que pues hay una pérdida de la triangulación. Pero entonces, ¿qué es la triangulación? La triangulación pues es la manera en la que se disponen los dispositivos en las cirugías laparoscópicas, donde el instrumental derecho y el instrumental izquierdo, como ven en la imagen, pues tienen que hacer un ángulo de 90 grados con la cámara de laparoscopio. Esto pues con tal de que el cirujano tenga una mayor movilidad y mejor visualización pues de las estructuras anatómicas. En las cirugías de un solo punto se dificulta realmente porque
pues si bien, por ejemplo, en la imagen que ven son 3 lugares donde están los trócares, en las cirugías de un solo puerto vamos a tener, por decirlo así, un solo trócar por el que van a pasar 3 instrumentos. Entonces, las primeras complicaciones empezaron sobre la técnica quirúrgica fue que los instrumentos empezaban a chocar entre sí. Por eso las casas comerciales empezaron a sacar como estos dispositivos donde cada uno tenía su trocar, pero aún así sigue siendo un espacio muy reducido y si ven en la imagen de la derecha, pues realmente el cirujano está con un espacio bastante reducido para movilizar tanto tejido como para realizar las extracciones y demás. En cuanto, pues lo que les mencionaba, el número limitado de instrumentos, máximo se pueden 3, además también del manejo del neumoperitoneo. Y el espacio de trabajo externo pues va a ser restringido. El espacio de trabajo hace referencia a que pues la cirugía laparoscópica se utiliza el neumo, se hace como una burbuja de aire, por decirlo así, en la cavidad abdominal para poder visualizar mejor las estructuras. Esto pues hay que mantener unas presiones durante las cirugías, que esto lo tienen pues, esto lo manejan los trócares y pues sí se ven dificultades para el ser de un solo puerto de manejarlo, asimismo de mantenerlo y, por ejemplo, el espacio de trabajo también depende de la posición del paciente. Entonces, si inclina más la camilla hacia un lado, pues dependiendo de la estructura anatómica que se vaya a operar, pero pues son unas de las muchas dificultades que se ven al realizar este procedimiento. Dentro de este tema de las cirugías de un solo puerto, también salieron en auge las cirugías guiadas por imán, que realmente es como un complemento a las cirugías de un solo puerto, donde, como les mencionaba, si bien había dificultad para la movilización de ciertas estructuras, lo que se buscaba es que entonces estos instrumentos van a estar compuestos por un gancho, como podemos ver en la referencia C, añadido a un imán o un dispositivo magnético. Este va a ir en la cavidad abdominal. Entonces, una vez se abra el puerto, la incisión en el abdomen, este va a introducirse a la cavidad abdominal. Seguido, pues, del laparoscopio y pues, del instrumental quirúrgico. Además, a la parte externa del paciente va a haber, pues, como lo ven ahí, que es como una campana. Esta campana es un imán con alta potencia, pero pues no tanta, que va anclado a un brazo, por decirlo así, que este va externo al paciente y está estéril. Este brazo lo que busca es que dentro de la cavidad abdominal está el dispositivo magnético y el imán va por fuera. La idea es subir las estructuras. De este tipo de instrumentos, hay que tener en cuenta que se deben utilizar instrumental que no se vaya a atraer hacia el imán externo. Entonces, utilizar otro tipo de metales. Sí. Entonces, aquí quiero traerles las imágenes del estudio. Esto también se ha visto mucho, pues, lo han hecho en cirugía pediátrica y ha tenido mucho auge en Argentina. Como ven en la primera imagen, entonces está el laparoscopio y en el mismo puerto está el instrumental, que pues es un tipo de pinza. Entonces, como ven en la otra imagen, esta técnica se ha utilizado más para colecistectomías. Por eso, pues, en lo que vemos en la imagen es una vesícula. Entonces, una vez se inserta en la cavidad abdominal el imán con el gancho se pinza la vesícula e inmediatamente hacia la parte externa del paciente se pone encima como la campana con el imán. Esto lo que va a hacer es lo que vemos en la imagen, que es subir la vesícula y con la pinza que ya hemos ingresado a la cavidad abdominal, pues visualizar el triángulo de Calot y de esta manera pues proceder a hacer una colecistectomía, pues con la ayuda de esta retracción del tejido. Sí. Ellos también mencionan que si bien no es una cirugía complicada, que es bastante costo efectiva,
Ellos también proponen que si nosotros en una colecistectomía queremos hacer una exploración de la vía biliar por medio de una colangioresonancia, la podemos hacer y el dispositivo no nos va a afectar el resultado. Lo único que ellos sí proponen es que debemos movilizar el brazo para que este no nos obstaculice la inspección de la vía biliar, del árbol biliar. Entonces, pues esto es lo que les queríamos traer. Creo que ya, pues muchas gracias. El doctor, creo que ya, el doctor que hemos invitado, el doctor Valentín Vega. Creo que aquí está. Entonces, nada, agradecerles a todos. Realmente, pues como conclusiones, quería mostrarles esto, pues para no solo hablar de patología quirúrgica, sino como lo nuevo que está, lo que se viene, y también demostrarles que si bien alrededor del mundo, pues también hay innovación acá en Latinoamérica y en Colombia también innovamos mucho. Entonces, pues muchas gracias. Diana, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y realmente tuve inconvenientes para entrar, pero ya lo pude hacer. Yo celebro mucho estas iniciativas porque son iniciativas que hacen que ustedes tengan ese espíritu de querer ser cirujanos. Y gracias por invitarme, Juan Pablo y Juliana lo lograron hacer. Felicito a los expositores, creo que Javier lo hizo bien y Juliana también. Creo que hay temas importantes en que las personas tienen que empaparse y creo que lo han logrado ustedes bien. Tengo 4 cositas muy pequeñas para decirles. Primero, toda tecnología cuando llega tiene un ciclo de 4 fases. La primera fase, ahí pues usted puede meter robot, puede meter puerto único, puede meter la laparoscopia, puede meter la que quiera. Toda tecnología cuando llega tiene un crecimiento, luego tiene una meseta, luego tiene una caída y luego tiene un olvido. Probablemente entra la cirugía laparoscópica, tiene esa meseta, luego entra el robot de esa meseta y va entrando cada vez más. Y esto es inexorable en el cambio continuo y la evolución, como lo decía Javier y algo Juliana, nos va a llevar a esto. Probablemente los cirujanos que tenemos un poco más de años y menos pelo, vamos a tener un poco una exposición distinta a ustedes. Y ustedes en 10 o 20 años, y los que sean cirujanos, puede que no sean cirujanos generales, sino neurocirujano, ginecólogo, ortopedista, el que sea, en 20 años la tecnología que van a tener, van a decir, hace 20 años llegó el robot y ahora estamos haciendo otra cosa, telecirugía a distancia, tenemos redes de 7G no celulares que nos permiten interactuar mejor, qué sé yo. Entonces, el punto es que estamos en una época en que los cambios son exponenciales, no son geométricos, sino exponenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que en 10 o 20 años el crecimiento que hemos tenido es comparable con los últimos 50 o 70 años. Y eso implica en que ustedes tienen una mentalidad diferente, un chip diferente, una manera de pensar y van a tener una manera de tomar decisiones y de resolver los problemas con una nueva tecnología. Eso tiene tanto de bueno como de malo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. La educación hoy en día y el ejercicio médico para un residente de una especialidad quirúrgica es muy difícil porque estamos viendo hoy en día residentes que son muy competentes haciendo cirugía laparoscópica, pero que cuando tienen que hacer una cirugía abierta se ven en problemas para hacerlo, porque no han tenido la exposición suficiente. Y eso es un problema, porque uno quisiera que a donde fuera a trabajar al hospital de Socotá o al hospital de Puerto Carreño o hospital de Arbeláez tuviera robot, y no es así, o laparoscopia. Toca que hacer cirugía abierta. Entonces, lograr mantener ese balance no es fácil y no va a ser fácil. Número 2, algunas tecnologías como la cirugía laparoscópica fueron disruptivas y entraron rompiendo, y los problemas que tenemos con el robot específicamente los tuvimos con la laparoscopia hace 20 años. Ustedes no lo vivieron, pero hace 20 años el sistema de salud no autorizaba cirugía laparoscópica, sino era para el afiliado. Si usted era beneficiario, el POS tenía que pagar un copago. Luego
que no, que para todo el mundo bajo ciertas condiciones. Cuando ya se da cuenta todo el mundo las ventajas, pues todo el mundo es así. Hoy en día en el robot es muy similar, solo para algunas cosas. La diferencia es que como el avance del conocimiento es mayor y la capacidad de evaluar es más grande que hace 20 años, se ha ido descubriendo que la ventaja de la cirugía robótica, aun cuando Javier Andrés habló de unas cosas muy interesantes, lo que vamos a terminar posiblemente es que en algunas cosas el robot no logra una mejoría y sí tan significativa y sí los costos son grandes. Pero por otro lado es inobjetable en las reintervenciones del hiato, reintervenciones de abajo del recto, en la cirugía urológica cuando reduce la tasa de incompetencia y de ¿cómo se llama? De impotencia del 10 a 15% al 1%, pues hay campos donde va a estar, pero por Dios, tiene que estar. El problema es el costo. Entonces, bien lo decía Javier Andrés, esto se va a masificar y ya el tema es que cuando llegó la laparoscopia, los cirujanos compraban una torre y le vendían a los hospitales le arrendaban la torre de laparoscopia y hacían sus pesitos. Hoy en día, pues los cirujanos no van a poder gastar 2 millones de dólares que vale un robot para comprarlo, para arrendarlo a las instituciones, pero sí, si hay 10 o 15 robots, pues el precio baja. Y esa es la medicina que les va a tocar ver a ustedes, o van a tener que ejercer. Y termino con esto diciendo que realmente quizás la innovación más grande que se viene en el mundo en este momento se llama inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es el hecho de tener un nivel de pensamiento y de toma de decisiones similar o inclusive en algunas cosas superior al ser humano y que va a lograr en algunas cosas facilitar la vida y en otras no. Entonces, cuando usted vaya a hacer una cirugía laparoscópica robótica y usted, como en algunos hospitales, tenga la capacidad de, en un software de inteligencia artificial, integrar el TAC, la resonancia, y entonces usted se pone unas gafas y en las gafas ven el paciente que le va a hacer una hepatectomía por una masa hepática, usted está cortando la misma capacidad del instrumento y de la inteligencia artificial le dice, ojo, por ahí no, es un borde no seguro, le puede sangrar, ahí hay un vaso a tantos milímetros. Entonces, muy seguramente esa integración es lo que se viene en términos de innovación. Hasta dónde la inteligencia artificial va a mejorar los desenlaces en los pacientes y va a permitir tener pertinencia o no en las decisiones. Este le va mejor operar robótico, este le va mejor operar abierto, este mejor le va a operar o este le va mejor no operarlo. Entonces, quiero que se suban un poco, es el llamado a subirse en el dron y mirar el problema un poco más arriba y la innovación tecnológica, aunque sí es explícita en lo que vienen ustedes, no es solamente en cosas técnicas, eso sí tiene innovación, claro, y es tecnología, pero es un poco más arriba en tratar de ver el problema de una manera diferente, integrando cosas diferentes y pues pensar también que, por ejemplo, traer un software donde le dice a usted con inteligencia artificial de 3.000 mamografías que hizo, hay 2.900 que son normales y estas que no son normales. Eso va a implicar que probablemente no van a necesitar 10 radiólogos, ¿sí entienden? Para ver eso, porque el aparato me estás con inteligencia artificial capacinando. Entonces es lograr, bueno, ¿será que nos van a desplazar en algunos trabajos? Mientras seamos cirujanos y tengamos que operar, probablemente no, pero sí el impacto a la profesión médica va a obligar, y esa es la medicina que ustedes van a ejercer en unos años, a una reconfiguración de las competencias y de el papel que deban tener los cirujanos. Con esto termino y no me quiero alargar, ya es tarde y estamos pues haciendo un esfuerzo los que estamos acá. Yo agradezco la invitación realmente y los felicito porque es un esfuerzo enorme por tratar de explicar desde la perspectiva de ustedes mismos, con un esfuerzo de tratar de implicar la triangulación, todo esto que es complejo, a sus mismos compañeros y probablemente ese es el valor más grande, en que las personas que tienen ese gusto y quieren hacer algo quirúrgico, pues sigan metidas en este cuento y nuevamente muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted por asistir. Muchas gracias por invitarme, estaba apagado. Me despido entonces y muy gentiles.
Bueno, que estén muy bien. Gracias, Juliana, Jaime, Javier, y gracias a todos. Un saludo y descanso. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Vélez, no sé si quiere acompañarnos con algunas palabras. Pues miren, no, ya realmente el experto lo dijo todo. Valentín es el experto en esto, realmente es una persona muy estudiosa de todo este tema de innovación. Ha estado muy de pionero con el tema del robot y con el tema de sobre todo medir esas fases que les contó que ocurren en todos los inicios de la tecnología y de ser muy estudioso de por qué ocurre eso y qué se puede meter. Entonces creo que les ha dicho todas las cosas. Espérenme un segundo. ¿Ya van a salir, flaco? Entonces, venga, yo sí les quiero decir solo 3 cositas para reforzar un poquito eso. Lo primero es la parte que estaba diciendo Javier del tema de cómo empieza todo esto, más por la parte militar que por otra cosa. Y realmente, si ustedes ven todos los avances en cirugía que hemos tenido en la historia de la cirugía, tienen que ver con esos conflictos bélicos, con esas cosas y con esa necesidad de salvar al soldado. Y ahí es donde hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en reanimación, hemos avanzado en técnicas de anastomosis vasculares, hemos avanzado en transporte helicoportado de pacientes y en construcción de otros modelos de atención mucho más rápidos. Miren lo curioso que es, ya son capaces de bombardear cualquier ciudad del mundo en un dron, pero todavía nos falta y todavía nos falta como avanzar esto a la medicina y como aterrizarlo a lo que se hace bien. Tenemos la tecnología muy para destruir, pero la tecnología para construir como que va más lenta, como que va pegada ahí de la mano, pero nos falta como impulsarla un poco más. Tenemos las herramientas. Lo otro que les quería contar es que yo tengo experiencia en el tema de single port. Eh, y eso nace, y ese guantecito nace no de Felipe, ese guantecito nace en Corea. En Corea ven la necesidad de poner ese guantecito con esos dedos ahí. Y luego en la Fundación Santa Fe empieza Ricardo Arias a tratar de emular y de copiar un poco eso. Y luego pues ya vienen otros artículos sobre eso. El problema de eso es que pierde uno seguridad, pierde uno triangulación. Entonces, definitivamente, operar por un solo puerto es más incómodo. Tiene un ayudante encima metiéndole la cámara, entonces es un poco más incómodo. Se pueden hacer cosas. Yo he hecho cosas, he hecho vesículas, he hecho apéndices, hasta ahí. He hecho una que otra gastrostomía. eh, pero pues creo que perder la triangulación y perder la seguridad nunca es bueno. El equipo angulado también toca aprenderlo a manejar y entonces hace parte de otra cosa que entra en esa curva que tiene que uno que aprender a manejar. Entonces es bien complicado, eh, digamos, perder la seguridad. La seguridad nunca se debe perder y siempre, digamos que todo esto va encaminado y todo lo que ustedes han dicho, las nuevas tecnologías van a eso, a mejorar la seguridad en la atención del paciente. Y bueno, les hablo de una cosa al final que era lo que yo me estaba guardando ahí, es el tema de la inteligencia artificial. Miren, se viene el tema de inteligencia artificial para todo, para educación, para todos los tipos de aprendizaje, para todos los tipos de desarrollos, para el manejo de la bolsa, para que no pase lo que está pasando ahorita, que se quiebra un banco y entonces todos se desploman y entonces hay pánico financiero, ¿no? Ya con inteligencia artificial digamos, hay 1000 opciones que le marcan y que le dicen, oiga, esto va a pasar en un año y si ustedes siguen haciendo esto, lo van a embarrar y no sigan subiendo las tasas de interés y entonces cambien y hagan las cosas de forma diferente. La inteligencia artificial va a medir, digamos, va a evitar los errores, va a tratar de mediar ahí en esa parte de los errores. Y en medicina ya está muy de moda y ya hay muchas cosas que se están haciendo con respecto a inteligencia artificial. Ahí nos estaban mandando unos artículos de la universidad, de muchos programas y de muchas cosas que en su algoritmo de inteligencia artificial pues nos sirven para aprender medicina y para enseñar medicina y para mirar otros aspectos del desarrollo de la medicina. Entonces, esa es la moda, eso es lo que va a venir y ojalá venga para quedarse y para apoyar toda esa toma de decisiones de los pacientes. Listo, eso era lo que les quería decir, muchachos, ahí como para redondear un poquito. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y por la asistencia. Entonces, yo creo que damos por terminar la revisión de tema. Muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos dentro de 8 días también para la próxima revisión. Muchas gracias, feliz noche, cuídense. Bueno, feliz noche, que estén muy bien. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.